La investigación comienza en Roma durante el siglo XV, en el punto más alto del Renacimiento. Un joven Miguel Ángel, basándose en un modelo de arcilla, trabaja en un proyecto que se convertirá en la escultura cristiana más venerada de la historia. El Vaticano no se imagina que acaba de encargar un ataque contra la misma iglesia. ¿Será cierto que el artista predilecto de Italia engañó a cardenales y papas al lograr que exhibieran públicamente los símbolos prohibidos de una religión perdida y olvidada? Es posible que las respuestas a estas interrogantes se encuentren escondidas en sus obras más famosas, incluyendo a la Capilla Sixtina y un descubrimiento reciente, una misteriosa escultura de arcilla que podría ser una de sus obras jamás antes vista. Todas las pistas apuntan a que habría sido miembro de un movimiento clandestino tan dañino para el Vaticano que sus creyentes eran castigados con la muerte. Conspiraciones bíblicas. El secreto de la piedad. En el año 2003, en la parte trasera de una tienda de antigüedades, oscura y húmeda, encuentran una pequeña estatua de arcilla. Está en pedazos, pintada a medias y muy mal conservada. Pero existen pistas de que pertenece a la época de los grandes maestros. Se le entrega a la experta en restauraciones, la doctora Loredana Di Marzio. Perché non sapevo decidermi, non riuscivo a incominciarlo questo restauro, perché non sapevo cosa avevo davanti. E quindi parecchio tempo, molti mesi, è rimasto nel mio laboratorio. E quindi a un certo giorno, insomma, mi sono decisa e ho preso coraggio e ho iniziato a pulire questo sporco, queste ripinture. Però, insomma, toglievo uno strato e ce n'era un altro, poi sembrava che ce ne fosse un altro, poi un altro ancora. Lentamente, durante el transcurso de una restauración que duró 3 años, aparece una obra de terracota del periodo del Renacimiento y sorprendentemente su estilo, composición y diseño son exactamente como los de la Piedad del Vaticano de Miguel Ángel que se encuentra en la Basílica de San Pedro. Si esta estatua efectivamente fue hecha por Miguel Ángel, no solo valdrá cientos de millones de dólares, sino que las pistas que se encuentran escondidas en ella podrían ayudar a resolver un misterio de 500 años de antigüedad. ¿Cuáles fueron las creencias secretas que escondió Miguel Ángel en sus más famosas obras maestras? ¿Y por qué eran tan peligrosas y letales? Aquí tenemos un secreto muy tentador escondido en esta estatua. Roy Doliner lleva décadas desenterrando los secretos de Miguel Ángel. Ahora se conoce que desde una muy temprana edad, Miguel Ángel estuvo expuesto a enseñanzas paganas y cristianas poco ortodoxas. Conocimientos prohibidos que eran una amenaza muy grande para la iglesia. Miguel Ángel, a fines de los años 1400 y luego a través de los 1500, observa a la Inquisición, intentando erradicar todos estos conocimientos prohibidos del mundo cristiano. Así que, para conservarlo, comienza a esconderlo en sus obras ya desde los 17 años de edad. Esconde mensajes subversivos y conocimiento prohibido en todas sus obras. El código de Miguel Ángel. ¿Qué fue lo que escondió? El reciente descubrimiento de esta estatuilla podría ser clave para descifrar sus obras más famosas, comenzando por la Piedad del Vaticano, la que se podría decir que es la escultura más famosa del mundo. Las piedades retratan la historia cristiana de las horas posteriores a la crucifixión, cuando bajan el cuerpo de Jesús y se lo entregan a la Virgen María. Miguel Ángel esculpió la Piedad de San Pedro, cuando solo tenía 24 años. Está muy claro que el objetivo de Miguel Ángel era esculpir la escultura más hermosa del mundo, y creo que para muchos eso es exactamente lo que logró. Sin embargo, muchos sospechan que hay un mensaje oculto en esta piedad, un mensaje tan polémico que ha causado asombro durante 500 años. En cuanto dan a conocer la Piedad en 1499, surge una gran controversia de inmediato. ¿Por qué? A todos les encantó. Decían que era la estatua más hermosa desde la caída de la antigua Roma. Pero, decían, este chico de Florencia o es tonto o está loco, porque el rostro de la Virgen María parece de unos 20 años de edad.
Su hijo, de 33 años, en su regazo, acaban de crucificarlo. Ella debería verse de unos 50 años y solo parece tener 20. Roy está convencido que hay algo prohibido detrás de esta representación tan joven. Significa algo. ¿Pero qué? María casi siempre se muestra joven, ya que es virgen y pura. Y en esa época, cuando alguien criticó a Miguel Ángel por haber esculpido una virgen que se veía demasiado joven, la respuesta la da la obra misma, que la virgen es tan perfecta que de alguna forma es eterna. Eso fue lo que le dijo Miguel Ángel a las autoridades ortodoxas. Pero Roy cree que el simbolismo en ella indica mucho más que eso. ¿Será posible que Miguel Ángel quiso mostrar a una mujer que no era la Virgen María? Tras años de cuidadosas restauraciones, esta misteriosa estatua podría entregarnos la clave para entender el enigmático mensaje de Miguel Ángel. Roy observa algunos detalles en esta piedad que cree que se reflejan en la del Vaticano. ¿Será un código secreto de Miguel Ángel? Antes de seguir buscando pistas, debe confirmar que fue esculpida por Miguel Ángel. La mejor forma de comprobarlo es comparar este modelo con otra estatuilla. Este tipo de escultura de Miguel Ángel se conoce como boceto. Un boceto es como una propuesta o un tipo de modelo preparativo. Es solo el artista pensando en voz alta. Este que tenemos aquí es uno de los bocetos o modelos más famosos de Miguel Ángel. Se llama Dos Luchadores. Los artistas de la época del Renacimiento creaban un boceto como este para presentarlo y así ganarse un contrato. ¿Podría ser posible que esta piedad de terracota sea el boceto perdido de Miguel Ángel para la piedad que se encuentra en la Basílica de San Pedro? Su estilo es muy similar, pero para que se le pueda atribuir a Miguel Ángel, este modelo deberá haber sido hecho con algunos ingredientes muy específicos. Si lo observan, parece mármol, pero de hecho es solo arcilla cocida. Se llama terracota chiara o arcilla clara o blanca. A diferencia de otros artistas de la época, Miguel Ángel prefería utilizar arcilla blanca, ya que el producto final se veía muy similar al mármol al cocerla. Contiene un gran porcentaje de cal y es más fácil de moldear que las arcillas más rojas, que tienen mucho más hierro. Esta terracota parece haber sido preparada con el mismo tipo de arcilla de los Dos Luchadores. Para asegurarse, llevan una muestra al laboratorio Stante en Imola, Italia, para analizar su composición química. El análisis químico es un proceso que descompone la muestra. Es un proceso químico que involucra ácidos. En su fase líquida, podemos analizar con un espectrómetro los elementos, todos los elementos de nuestra muestra. Al sobrecalentar gas de argón, esta máquina crea un cortador de plasma de 10.000 grados que vaporiza la muestra líquida y descompone los sólidos disueltos en átomos. Como se sospechaba, los resultados muestran un gran porcentaje de cal, pero Roy necesita la opinión de un ceramista experto. En un discreto almacén en las afueras de la ciudad de Bolonia, los ceramistas utilizan las mismas técnicas que se desarrollaron hace siglos. Roy le pide al maestro ceramista Tommaso Emaldi che interprete los resultados del laboratorio. Che ti dicono questi numeri? Questi numeri parlano chiaro, dicono che praticamente è poco ferroso, è molto più, c'è molta più silice e calcio di una terra come questa, con dati inconfutabili, 48 e 23 di silicio, col calcio al 16,3 e 16,2. Parece ser la receta exacta que utilizaba Miguel Ángel en su arcilla. Para Tommaso, esto representa una evidencia bastante convincente de que el boceto fue hecho en verdad por Miguel Ángel. Devo dirti la verità, istintivamente ritengo che questo sia veramente il modello di quella meravigliosa pietà vaticana. Penso proprio di sì. Pero Roy necesita encontrar algo más que una corazonada. La evidencia más convincente para conectar este modelo con Miguel Ángel sería un documento oficial. Y eso fue exactamente lo que Lisa Hillier encontró.
En su investigación de los inventarios de las familias ricas que vivieron en Bolonia durante el siglo XVI, esta descubre que la familia Casali tuvo una relación muy cercana con los mejores artistas renacentistas de la época. Me pareció muy interesante encontrar aquí esta referencia a un modelo de una pietà fatto da Michelangelo di terracota, lo que se traduce como un modelo de una piedad hecha en terracota por Miguel Ángel. Roy ahora está más convencido que nunca de que esta estatuilla fue la propuesta que presentó Miguel Ángel para la Piedad del Vaticano. Al ser uno de sus primeros trabajos, puede ser la clave para decodificar los mensajes ocultos en las obras de Miguel Ángel. ¿Será posible que el secreto de la juventud de la Virgen del Vaticano se encuentre también en este boceto? En el boceto original, el rostro de la mujer sufrió tantos daños que esa fue la parte que los creyentes más se preocuparon por restaurar y retocar durante todos estos siglos. Así que no sabemos si el original era un rostro joven y liso o si era exactamente como es hoy. La respuesta podría estar conectada con un descubrimiento inesperado en la estatua. Junto a la Virgen María, una figura rota sostiene la mano de Jesús. Roy cree saber lo que es, pero quedarán suficientes pistas para que los expertos puedan recrearla. Y si fuera posible, ¿qué códigos peligrosos revelará? En el laboratorio de alta tecnología Protesa en Imola, Italia, Roberto Saponelli diseña moldes para todo lo que uno se pueda imaginar, desde botellas de agua hasta automóviles de Fórmula 1. Pero hoy tiene en sus manos un misterio con 500 años de antigüedad. Su equipo utiliza escáneres 3D para recrear la superficie de la estatuilla de terracota que Roy cree que fue el modelo original de Miguel Ángel para la Piedad del Vaticano. Ahora tienen un modelo digital que podrán examinar desde cualquier ángulo. ¿Revelará mensajes ocultos en esta enigmática obra? Una volta che abbiamo ottenuto il modello digitale dell'oggetto reale, possiamo cominciare a pensare di elaborare le nostre parti mancanti. Ci siamo permessi nel nostro piccolo di fare gli scultori virtuali vicino a degli artisti veri. Y cuando el equipo comienza a reconstruir esta figura destruida, hacen un descubrimiento inesperado. In questo caso, andando a ruotare, possiamo apprezzare la parte posteriore, possiamo apprezzare come è stata per noi, insieme agli esperti d'arte, quella che poteva essere l'ala, le ali dell'angelo. No era raro que los artistas renacentistas incluyeran ángeles para representar simbólicamente la ascensión de Jesús al paraíso, pero Roy Doliner sabe que en esta ocasión hay algo diferente. Ascia che regge, certo che regge le frecce. Roy invita a la historiadora del arte renacentista, la doctora Cinzia Chiari, a examinar la terracota. Ella confirma su sospecha que este no es un ángel. Non starebbe su un angelo. No, non ci sarebbe, no. Questo è chiaro, l'iconografia è chiara. Questa è la prova che non si tratta di un angioletto perché c'è questo balteo, questa fascia di pelle. Una simple correa de cuero lo cambia todo. Non è un angelotto, è un cupido perché ecco il balteo, sì, dove stava qua la faretra. Non si mette mai una faretra. No, ma era chiaro, era un segno assolutamente distintivo. Esatto. Verissimo. Esta correa alguna vez sostuvo una aljaba para flechas, lo que significa que este pequeño es un cupido, un personaje que Miguel Ángel solía esculpir bastante seguido. Al esculpir un cupido en la Piedad, Miguel Ángel estaba jugando con fuego. Insertó un símbolo pagano del amor carnal en una de las escenas más icónicas del cristianismo. Guarda, c'è una differenza tra questo bozzetto, questo modello, e la Pietà Vaticana, la presenza di questo cupido. En latín antiguo, este cupido era conocido como el dios del deseo y también del amor. En griego clásico, su nombre era Eros, la raíz de la palabra erótico. Es imposible ignorar las implicaciones sexuales de esto. Cupido conecta a Jesús con una mujer. ¿Es su madre o quizás un amante? Era stato tolto sicuramente per quel motivo. Non poteva, doveva essere messo in una chiesa, era all'interno anche del Vaticano.
Quindi l'idea è proprio questa, che lui tentò di fare una provocazione mettendo il Cupido e gli venne vietato, e quindi se voleva andare avanti a fare la pietà reale lui doveva, diciamo, sottostare a quelle che erano le regole del tempo, quindi non si poteva permettere di aggiungere un simbolo pagano e quindi fu tolto. Cupido neoplatónico. El equipo cree que censuraron a Miguel Ángel antes de que comenzara a esculpir la Pietà del Vaticano. Per la cappella più gettonata, più importante, più status in tutto il Vaticano nell'epoca. Assolutamente, dunque... non si poteva, no, non si poteva, era quasi blasfema la cosa, sì. Non si poteva. ¿Qué tipo de historia de amor intentaba contarnos Miguel Ángel? Para un artista que vivió en los días de la Inquisición en el Vaticano, este intento podría haber sido fatal. Con la autorización del Papa, los inquisidores perseguían a toda persona que intentara expresar una visión personal religiosa que estuviera en conflicto con los dogmas de la Iglesia. Actuaban como juez, jurado y verdugo y enviaron a miles de personas a su muerte, ya sea en una polea, el potro o en la hoguera. ¿Será posible que Miguel Ángel haya querido conservar una historia secreta sobre Jesús que, si se revelaba, le habría significado la muerte? ¿Llenó sus obras de temas peligrosos? Esta escultura podría, después de tanto tiempo, revelar sus secretos. Esta pequeña figura es un cupido, el símbolo pagano del amor erótico. Si este es el modelo de la piedad de Miguel Ángel, la mujer que sostiene a Jesús no podría ser su madre. Debe ser su amante. Pero si no es la Virgen María, ¿quién es? Para averiguarlo, Roy Doliner nos pide que viajemos 500 años en el pasado. Florencia se obsesiona con toda la mística de las civilizaciones antiguas. Quieren aprender sobre las creencias de los antiguos babilonios, los griegos, los egipcios y de los judíos. Pero muchos de estos conocimientos están prohibidos por la Iglesia Católica. De acuerdo a la Inquisición, la salvación solo llegó gracias a la verdadera Iglesia y a la verdadera fe. Pero aquí, en la Florencia del Renacimiento, les enseñan que la verdad, la belleza y los conocimientos de la antigüedad también pueden llevar a la salvación. Esto era una blasfemia para la Inquisición, por lo que se volvió muy peligroso aprender de estos temas, enseñarlos y también hablar de ellos en público. Sin embargo, tras las murallas del palacio de la familia más influyente de Florencia, los de Medici, el Renacimiento sigue vivo. Debido a su pasión por encontrar nuevos talentos, adoptan a Miguel Ángel con 13 años de edad y lo crían en la cuna de una sociedad secreta herética. ¿Fue allí donde Miguel Ángel aprendió sobre las creencias de una religión subversiva? Acceso a las mejores mentes de la época del 1400 dándole lecciones privadas aquí. Fueron conocimientos prohibidos por la Inquisición, por Roma. Así que, de pronto tenemos a un niño de 13 años al que le dan acceso al equivalente de un montón de revistas eróticas y muchas cosas que están prohibidas y le encantan. Y como todo lo que le gusta, también estudia estos temas con dedicación. Roy dice que las pistas necesarias para descifrar los secretos de las obras de Miguel Ángel se encontrarán en las enseñanzas de una de sus mayores influencias, el filósofo Giovanni Pico de la Mirandola. Muchos de los temas que vemos en las traducciones de Pico y sus documentos se encuentran en las obras de Miguel Ángel. Pico compartió con Miguel Ángel sus traducciones del latín, del griego clásico, del árabe y del hebreo, y le enseñó sobre anatomía y la disección. Recordemos una de las prohibiciones que tenían los artistas en ese entonces. No podían aprender de anatomía humana diseccionando cuerpos. Las autoridades de la Iglesia estaban en contra del estudio de la anatomía porque creían que fomentaría la disección de humanos y el saqueo de tumbas. Es cierto que la disección era ilegal, pero sabemos que tanto Miguel Ángel como Da Vinci la estudiaron. ¿No habría sido posible que tuvieran tal conocimiento de la anatomía de la forma humana sin la disección? Exhibir un exceso de conocimientos sobre la disección habría sido muy riesgoso para Miguel Ángel por la Inquisición, pero solo algunas personas privilegiadas eran capaces de comprender su conocimiento científico de la forma humana, por lo que era el código secreto perfecto para sus obras. È pazzesco, guarda.
Sembra il profilo di un cuore. È incredibile, bisognerebbe fare un profilo di questo e metterlo vicino a uno studio anatomico di un cuore. Se guardi il profilo, ecco, vedi il disegno. Eccolo qua. E qui entra l'arteria. Si chiudono veramente in una contemplazione. È c'è come l'amore. una cornice per l'amore. Per l'amore. Bellissimo. Es posible que Miguel Ángel haya utilizado sus conocimientos ilícitos de anatomía para esculpir un símbolo de amor y sexualidad. Esto habría seguido la línea del pensamiento previo al cristianismo, la cábala y el misticismo judío, según lo que le enseñó su maestro Pico de la Mirándola. En el judaísmo se tomaban muy en serio la orden de Dios de ser fecundos y multiplicarse, y creían que el sexo era sagrado. Mientras la iglesia celebraba la virginidad, Miguel Ángel celebraba la sexualidad. No es satisfacer algo espiritual, es satisfacer las necesidades del cuerpo y la sangre. Para Cinzia, este descubrimiento es una revelación, la clave para acceder a una creencia oculta. Probabilmente lui vuole dire, io lo so che c'è il cristianesimo adesso, ma forse mi sto avvicinando a uno studio più antico, che è quello che la Chiesa non vuole, che lo copre, non può essere detto. La pareja en forma de corazón, junto con este Cupido, nos invitan a buscar una reinterpretación muy diferente de esta relación. ¿Quién es esta mujer? ¿La amante de Jesús? ¿Su esposa? El Evangelio nunca menciona específicamente el matrimonio de Jesús con María Magdalena, pero sí nos entrega varias pistas de su unión en muchas ocasiones. Ella está llorando en su tumba, y Jesús, cuando la confronta, ella cree que es un jardinero, así que él le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y la palabra mujer en griego también significa esposa. Así que es posible que dijera esposa, ¿por qué lloras? En verdad, pero se tradujo como mujer en vez de esposa. ¿Acaso Miguel Ángel conocía algún secreto antiguo que revelaba que Jesús no era célibe, sino que estaba casado? Algunos años después de que comienza sus estudios con Pico, algo terrible le sucede a su mentor. Qui siamo nella Basilica di San Marco. Sgorgò nacque quello che tutti conoscono ormai in tutto il mondo, il Rinascimento italiano. E in questo luogo, in questa lapide, dove viene riportato Pico della Mirandola per il Poliziano. Poliziano era el confidente más cercano de Pico de la Mirándola, y juntos influenciaron muchísimo a Miguel Ángel. Silvano es uno de los muchos investigadores que sospechan que los dos maestros de Miguel Ángel fueron asesinados, pero es el único que encontró cómo demostrarlo, debajo de esta misma iglesia. Qui sono sepolti i resti mortali in questa cassa di Pico della Mirandola e Benivieni e in questa di Poliziano. En dos ataúdes se encuentran los restos de tres hombres del Renacimiento. En el ataúd más grande se encuentra el maestro favorito de Miguel Ángel, Pico de la Mirándola, y su íntimo amigo, el poeta florentino Girolamo Benivieni. Quello che si vede qua è il Benivieni, il poeta, ha ancora lo zuccotto mummificato. E questo è il teschio del grande Pico della Mirandola con una memoria di ferro. Leggeva un libro intero e sapeva quella pagina cosa c'era scritto, come sono morti. Luego de exhumar sus restos de la tumba de la iglesia, el equipo de Silvano los envía a la Universidad de Bolonia para que analicen las muestras de sus huesos. Los resultados corroboran las sospechas de Silvano. Il risultato era inequivocabile, scientificamente corretto, che Pico e Poliziano erano morti avvelenati d'arsenico. L'arsenico era talmente tanto che alla domanda che cosa era successo, una sola risposta potevamo dare: erano stati avvelenati. Quindi anche dalla Chiesa romana, da quella Chiesa corrotta, da quella Chiesa degradata, era partito forse l'ordine di eliminare questi personaggi.
Miguel Ángel tuvo claro entonces que lo que Pico enseñaba en público, él debería encriptarlo y codificarlo. Si lo descubrían difundiendo las ideas y filosofías religiosas que le enseñó su maestro, terminaría muerto. Observa a la Inquisición, tratando de acabar con todos los temas que tanto amó estudiar en este mismo palacio. Así que, ¿qué hace? No los esconde en un recipiente de café ni tampoco en una maleta. Los esconde en sus propias obras. La teoría de Roy es que Miguel Ángel logró esconder algunas de sus obras más peligrosas dentro de la residencia oficial del Papa. Y aquí él dice que encontraremos las pistas que necesitamos para descifrar este Cupido y la piedad del Vaticano. Pues los peligrosos símbolos que Miguel Ángel comenzó a incluir en sus piedades terminaron dispersos y ocultos entre los trazos de una bóveda celestial. La Capilla Sixtina, el lugar más sagrado para el cristianismo. Roy Doliner cree que esta bóveda está cubierta con los secretos religiosos de Miguel Ángel. Todas sus pinturas están antes de esta bóveda y también después de ella. Rompió todas las reglas, no solo de sus propios mensajes subversivos, sino que todas las reglas que se relacionan con la pintura. Este encargo sigue teniendo el récord de ser la pintura al fresco más grande del mundo. La bóveda de la Capilla Sixtina mide cerca de 1.300 metros cuadrados. Miguel Ángel nunca antes había hecho un fresco, que es el proceso de ensayar y pintar mientras el lienzo aún está húmedo. El Papa sabe que Miguel Ángel no tiene experiencia con los frescos, por lo que le encarga un proyecto muy simplificado. Siguiendo la tradición católica, en que las 4 esquinas serán los 4 escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los triángulos que están sobre las ventanas, Julio II quería a los apóstoles. Y sobre la puerta, desde donde entrarían todos los papas, quería a Jesús. Miguel Ángel trabaja sobre la puerta del Papa. Grandes lienzos cubren su trabajo y le dice al Papa Julio II sus santidades para no manchar sus hermosos atuendos. Pero la verdad es que no quiere que el Papa se dé cuenta de que ignoró su contrato desde el primer día. Entender los mensajes ocultos de Miguel Ángel en este inmenso lienzo revelará la clave para descifrar la piedad de terracota. Este Cupido, que podría ser uno de los primeros elementos de Miguel Ángel que contuviera códigos ocultos, finalmente y con mucho cuidado, se convirtió en una de sus mayores obras maestras. En el año 1508, el Papa Julio II le encarga a Miguel Ángel que complete una enorme tarea: pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Ya han pasado varios años desde que Miguel Ángel fue testigo de las sospechosas muertes de sus 2 maestros y, de acuerdo a Roy, Miguel Ángel esconde sus enseñanzas y mensajes antipapales dentro de su nuevo encargo. ¿Y qué coloca sobre la puerta del Papa? No a Jesús, sino que a uno de los profetas menores hebreos, Zacarías. Pero Miguel Ángel, que es muy astuto, pinta al profeta Zacarías con el rostro del Papa. Así que en verdad es un retrato de Julio II. Así que Julio entra, mira hacia arriba y se encuentra con esto. Y es seguro que su reacción fue algo como: esperen, ¿me pintó a mí en vez de a Jesús? No me quejo. Pero detrás de él hay 2 figuras que llamamos putti, que son pequeños querubines o figuras angelicales. Y la mano de uno está haciendo esto, lo que en los siglos del 1400 o 1500 sería el equivalente de levantar el dedo medio en nuestra época. Para explicar esto en términos simples, los putti están detrás del Papa, insultando con este gesto al Papa Julio II. Si el Papa hubiera visto esto, el artista florentino habría muerto antes de poder completar su proyecto. Pero el Papa no se da cuenta. Así que durante los 4 años que Miguel Ángel se demora en pintar la gigantesca bóveda sobre la que debe trabajar, logra dejar muchos mensajes escondidos en su obra. Nuevamente, nos sugiere esa narrativa sexual que alguna vez mostró años atrás con su piedad. El panel central de la bóveda de la Capilla Sixtina muestra claramente el momento cuando Eva tienta a Adán y se comete el pecado original.
En el siglo XV e incluso en el XVI y XVII seguía habiendo un debate sobre el significado verdadero del pecado original. ¿Acaso Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales? Y si fue así, ¿lo disfrutaron? Y si efectivamente tuvieron sexo, ¿en qué posición lo hicieron? Lo que Miguel Ángel parece haber hecho es que si uno gira la cabeza de Eva en 180 grados, su rostro se encuentra frente a frente con los genitales de Adán, lo que sugiere un tipo de sexo que era sin fines reproductivos y solo por placer, lo que va en contra de todo lo que enseña la Iglesia. Miguel Ángel representa todas las primeras experiencias de la humanidad como sexuales, naturales y sagradas. Pero esta no es la primera pieza del rompecabezas de Miguel Ángel. La primera pieza del rompecabezas es el panel más famoso de toda la bóveda, la creación de Adán, el primer ser humano. Hubo muchas discusiones. La gente veía numerosas cosas. Estaba la capa morada real de Dios, a quien los ángeles sujetan en el cielo. Y todos se preguntan por qué sería, no tiene sentido, por qué había un trapo entre azuloso y verdoso colgando en la parte inferior. En 1975, un cirujano estadounidense, el Dr. Franklin Meshberger, de Indiana, lo vio y dijo, ¡qué increíble! Es el cerebro, el cerebelo, la corteza, el lóbulo occipital, la glándula pituitaria, un bulbo raquídeo que llega hasta los inicios de la médula espinal. Es una perfecta representación del hemisferio derecho del cerebro humano. Miguel Ángel nuevamente estaba demostrando su increíble dominio de la anatomía que aprendió ilegalmente cuando vivía en Florencia. Roy descubrió que utilizó estos conocimientos para apuntar a algo más importante. No solo muestra conocimientos de anatomía, también esconde indicios de otro tema que estaba prohibido, la cábala. En las oraciones judías, cada mañana y cada vez que utilizas el baño, le agradeces a Dios por el increíble diseño que posee el cuerpo humano. Y entonces decimos que Dios creó a Adán, una forma humana, un prototipo humano, con Jajma, o sabiduría divina. Y esta última, en el árbol de la vida, corresponde perfectamente con solo una parte del cuerpo humano, el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Así que en la Capilla Sixtina, Dios crea a Adán con la sabiduría divina, con Jajma. Pero en una fusión típica del Renacimiento, Miguel Ángel también hace alusión a sus influencias favoritas del cristianismo y la Grecia clásica. Jajma, en el concepto filosófico griego de Platón, sería Sofía, la personificación de la sabiduría. Y Dios, cuando crea a Adán, tiene su brazo alrededor de la clásica figura femenina griega de Sofía. Sofía es la diosa que deja el paraíso para ir a la tierra, y esta pasa por la degradación de convertirse en prostituta y finalmente ruega entre lágrimas que la ayuden. Así que Dios manda a su hijo a buscarla y este la trae de vuelta al cielo, donde se reencuentran como novia y novio, y María Magdalena encarna a Sofía como la novia. Pero si Miguel Ángel nos está guiando cuidadosamente por sus códigos para contarnos el secreto de un matrimonio sagrado, en este panel rechaza al papado y la forma en que ha tergiversado su fe. En este panel muestra la sexualidad humana como algo natural y sagrado. En este panel parece retratar la sabiduría divina, haciendo referencia a María Magdalena como la esposa de Jesús. ¿Han logrado descifrar el código de Miguel Ángel? El código que creó cuando hizo que María se viera tan joven que solo podría ser la amante de Jesús. La presencia de un cupido en su modelo original podría entregarnos esa impactante respuesta. Parece ser que esta escultura que descubrieron recientemente es el modelo original de una de las obras de arte más famosas que se han creado jamás. La Piedad del Vaticano, de Miguel Ángel. Si el mundo del arte la acepta, valdrá cientos de millones de dólares. Y más aún, podría entregar la clave para entender las creencias heréticas que Miguel Ángel escondió en todas sus obras. El descubrimiento más sorprendente es este cupido. Hay dos grandes diferencias que se notan de inmediato entre el boceto de terracota de arcilla, el modelo de la Piedad, y el producto terminado, la Piedad de mármol del Vaticano, que está aquí mismo en la Basílica. Una de las grandes diferencias es un cupido, que es problemático para el Vaticano, ya que le da una
posible interpretación de una pasión erótica y carnal por Cupido. La segunda diferencia sería el rostro de la madre de Jesús, la Virgen María, que parece de 20 años cuando debería estar cerca de los 50 años. Parece ser que cuando Miguel Ángel se vio forzado a quitar a Cupido de la piedad, logró esconder el secreto prohibido en el rostro de María. ¿Será posible que esta María, que ha sido venerada durante siglos, no sea la madre de Jesús, sino que su esposa, María Magdalena? Roy Doliner no se atrevería a decirlo. Si hubieran sospechado que era María Magdalena, habría sido el fin de la estatua y del joven Miguel Ángel y de todo su futuro como artista. Así que esta teoría de que puede ser María Magdalena y no la Virgen María en la estatua, no me convence del todo. Pero entonces, ¿cómo explicamos que haya un Cupido sexual en el modelo original? Sería imposible que Miguel Ángel estuviera sugiriendo que la Virgen y Jesús tenían algún tipo de vínculo sexual. Mette un po' in discussione la Madonna, mette in discussione questa vicinanza materna che non è più maternità ma è amore vero, è amore carnale, che è quello che la Chiesa non vuole, che lo copre, non può essere detto. ¿Qué era lo que hacía que la Iglesia se sintiera tan amenazada? ¿Acaso Miguel Ángel creía que se estaba engañando a los cristianos con respecto a un hecho histórico? ¿Habían suprimido la verdadera historia de Jesús y Magdalena? ¿Qué pasaría si la primera herejía cristiana fue negar a la novia? Lo encontré en los primeros evangelios. Hay una mujer que resalta por encima de todas las otras, la sublime María Magdalena. Así que si hay una diosa en el evangelio, tendría que ser María Magdalena, en el papel de la novia. Si Miguel Ángel en verdad creía en esta versión, lo habría perturbado muchísimo que la historia real de María Magdalena fuera censurada. El cristianismo impregnó a la madre de Jesús con el espíritu femenino, pero de alguna forma es intocable. Una no se imagina que podría tener una vida sexual normal, ya que su virginidad es perpetua. Así que en verdad no encarna a la humanidad de la misma manera que María Magdalena. María Magdalena encarna la feminidad misma. Para Cincia, tiene sentido que Miguel Ángel quisiera restaurar en secreto la imagen original de María Magdalena. Lui era un tormentato e iniziava ad essere deluso dalla Chiesa. Lui pensava c'era un amore, lei era Maddalena, ed è terreno l'amore. Lei che lo tocca non era possibile. Basta con questo, era amore, era vero amore, c'è Cupido, si toccano i capelli. Lei è giovane quanto lui, basta. Al final de su larga carrera y pensando en su propia tumba, Miguel Ángel comienza una masiva tarea: esculpir 4 figuras gigantes de la misma roca de mármol. Jesús, la Virgen María, María Magdalena, y como un autorretrato, esculpe su rostro en el cuerpo de Nicodemo, el hombre que sepultó a Jesús. Pero lo que más llama la atención es que a Jesús le falta una pierna. Molti si sono posti delle domande per capire come mai manca una gamba proprio lì, perché non c'è, perché l'ha rotta, l'ha spezzata, l'ha buttata via. Queda totalmente claro al observarla que la pose de Cristo estaba pensada desde un comienzo, que habría una pierna ahí y pasaría por sobre el regazo de su madre. Sin embargo, en los siglos XV y XVI, una pierna en esa posición habría tenido una connotación explícitamente sexual. No era muy común ver escenas explícitas de sexo, pero a veces se dejaban pistas para sugerirlo, como una pierna. Por ejemplo, colocar la pierna de un hombre sobre el muslo de una chica podía quizás aludir a algo sexual. Una pose tan íntima entre madre e hijo se habría interpretado como incesto. Mai si era vista una figura dove Gesù accavallava una gamba sulla Madonna. Probabilmente lei lo prendeva in braccio, lo accoglieva tra le braccia sceso dalla croce. Ma era impensabile che Gesù gli mettesse una gamba sulla sua gamba. Pero quizás eso no es a lo que apuntaba Miguel Ángel.
¿Será posible que haya esculpido a su Jesús con una pierna sobre el muslo de María Magdalena? Si olvidamos la interpretación tradicional de esta composición y cambiamos a una María por otra, en que esta María sería su madre, la Virgen, y esta sería María Magdalena, entonces el mensaje es claro. Con sus 80 años de edad, Miguel Ángel podría estar utilizando una pierna para esconder las mismas enseñanzas heréticas que hace 60 años había escondido en el rostro joven de María y en este Cupido. Fue un intento bastante osado, añadir una dimensión sexual en un tema que sin duda era muy religioso. Lo que era típico en el arte de Miguel Ángel lo hizo una y otra vez. Lo increíble es que Miguel Ángel intentó destruir esta piedad y comenzó a descuartizar las figuras en un ataque de cólera. Algunos investigadores creen que lo perturbó el balance de las figuras o su postura vulgar, pero quizás solo decidió que su mensaje prohibido jamás sería considerado como algo sagrado, que la imagen de su Magdalena seguiría siendo manchada por las enseñanzas de la Iglesia. Así que intentó destruir esta piedad y rompió la pierna. Sus alumnos lo detuvieron antes de que pudiera destruirla por completo, así que se vendió y se reensamblò más tarde, lo que habría permitido ocultar sus secretos. Se guardiamo la scultura e le figure, ci rendiamo perfettamente conto che Maria Maddalena è stata fatta da un'altra mano, la mano del Calcagni. Fue otro escultor florentino, Tiberio Calcani, el que terminó a la figura femenina de la izquierda. Esculpió un cupido sobre su cabeza y la presentó como María Magdalena, quizás como una forma de desviar la atención de esta María incompleta y de esta pierna faltante. Habría borrado así la relación sexual entre Jesús y su amante y escondió la intención original de Miguel Ángel. Hasta que se descubrió este boceto. Es posible que estas dos piedades revelen un deseo constante a través del tiempo de Miguel Ángel de difundir secretamente la tradición de una relación sagrada. Parece ser que Miguel Ángel creía que la historia del matrimonio entre Jesús y María Magdalena era verdadera. Esta fue la historia que con tanta habilidad escondió en sus piedades, incluso cuando lo censuraban. Non lo può fare questo com'è. Ecco qui che l'idea che dà inizialmente, dopo, nella parte finale, la ripropone nell'opera È madre. la storia della vita di Michelangelo, la sua visione contro la visione vaticana. Sì, quindi va via un po' tutto, la stessa mano cambia. Así que existe la posibilidad de que el código de Miguel Ángel contenga un mensaje herético escondido en el rostro de una mujer joven, porque la Iglesia no iba a permitir que hubiera un cupido en esta escena de amor. Un amor natural, terrenal y sagrado entre dos personas que él creía que eran marido y mujer.